de los administrativos de los trámites. Realmente es un privilegio para nosotros que nos puedan acompañar esta mañana. En estos momentos, cederé la palabra a nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mariana Gómez, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días y adelante, licenciada Gómez, por favor. Muchísimas gracias, estimado Julio. Muy buen día para todos. ¿Me confirmas, Julio, si se escucha? Perfecto, licenciada. Muy buenos días y adelante. Muchas gracias. Qué gusto saludarles este día. Soy Mariana Gómez, directora ejecutiva del Organismo de Mejora Regulatoria. Aprovecho para darles la bienvenida a esta capacitación en modalidad virtual sobre un tema que también es tendencia global. Además, por supuesto, de la mejora regulatoria, porque los gobiernos del mundo estamos buscando las formas de cómo hacerle la vida más fácil, más simple al usuario, al ciudadano, a los propietarios, representantes legales de pequeña, mediana y gran empresa. Este tema que nos ocupa el día de hoy es la medición de los costos administrativos de los trámites para su aplicación por la administración pública. El OMR ha emitido lineamientos relacionados con este tema como una aproximación al desarrollo del artículo 30 de la Ley de Mejora Regulatoria y complementado, por supuesto, con la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas. Esta medición la realizamos a través de la utilización de una metodología estándar que tiene referencias internacionales. Y por supuesto la ajustamos a la realidad salvadoreña, que nos permite determinar de manera sistemática costos administrativos que los ciudadanos, que el empresario experimenta al realizar un trámite cualquiera. El objetivo de esta metodología es determinar la monetización de los costos administrativos y que le permita a las instituciones del Estado focalizar sus esfuerzos de racionalización y simplificación de procesos usados para gestionar sus trámites. Por ejemplo, minimizar, por ejemplo, los recursos que se dedican innecesariamente a tareas administrativas que sean redundantes o que sean obsoletas dentro de la misma institución. La implementación de la mejora regulatoria, así como la implementación de una metodología de medición de costos de los trámites que les vamos a presentar ahora, contribuye a ubicar a El Salvador como un país más atractivo para la inversión, fomentando clima de negocios, competitividad y comercio exterior, que además son los 4 pilares básicos que rigen los objetivos principales de la mejora regulatoria. El día de hoy entonces estamos introduciendo este tema que de repente puede ser un poco denso. Lo estamos introduciendo dentro de nuestro proceso formativo en beneficio de la administración pública. Y tenemos programado compartir con todos los asistentes a esta capacitación, dentro del contenido de la misma, algunas referencias internacionales de estas mediciones y los pasos a seguir para la utilización de esta metodología, teniendo en mente además que en el mediano plazo vamos a tener más encuentros para profundizar sobre el tema, ya sea encuentros colectivos como el que estamos desarrollando hoy o encuentros que sean más focalizados por institución. Este evento que tiene lugar hoy se enmarca dentro de nuestro plan de capacitaciones 2024 y además constituye una de las líneas de acción del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en Mejora Regulatoria, que suscribimos de forma conjunta con el órgano ejecutivo, entidades autónomas y otras instituciones del sector público.
La capacitación del día de hoy va a estar conducida por el ingeniero Rafael Juárez, quien es nuestro gerente de simplificación administrativa y evaluación de impacto en el OMEA. Y si me lo permiten, quiero aprovechar para solicitarles, si les es posible, que enciendan sus cámaras, con el objetivo de registrar este momento y además ubicar en nuestras redes sociales este valioso encuentro. Muchísimas gracias a todos. Mientras nuestros colegas toman las imágenes respectivas, bueno, aprovecho para agradecer a quienes han abierto sus camaritas. Muchísimas gracias. Dos anuncios. El primero es que dentro de nuestro chat de la reunión vamos a tener disponible la lista de asistencia para que puedan registrar ahí su participación a través del llenado de un formato de Google. Y la segunda indicación es que si tienen alguna consulta, algún comentario relacionado con el contenido de la capacitación, no duden en formularla, ya sea de manera escrita en el chat de la reunión o levantando su manita digital. Así que estamos para servirles. Agradezco muchísimo de nuevo su asistencia, su participación y esperamos que esta actividad sea de mucho provecho para todos en la administración pública. Muchísimas gracias, que tengan excelente jornada y nos vemos en la próxima. Gracias por haber encendido sus cámaras. Muchísimas gracias. Le cedemos entonces la palabra al ingeniero Rafael Juárez. Bien, buenos días a todos y todas. Hoy vamos a comenzar con un nuevo tema de capacitación, que es la reducción de cargas administrativas. Pero antes de entrar al tema, quisiéramos compartir algunos elementos de la ley de mejora regulatoria, muy básico, ¿verdad? Para poder ubicarnos en contexto dentro de la ley que vamos a trabajar, ¿verdad? La ley establece básicamente cuatro grandes herramientas: el Registro Nacional de Trámites, planes de mejora regulatoria, agenda regulatoria y evaluaciones de impacto regulatorio. Las dos primeras, el Registro Nacional de Trámites y planes de mejora regulatoria, están orientadas a mejorar los trámites. Las dos siguientes, evaluación de impacto regulatorio y agenda regulatoria, está orientada a mejorar la forma como se emiten las regulaciones, ¿verdad? Hoy no vamos a revisar estas herramientas, pero la mejora, la reducción de la carga administrativa, la simplificación administrativa está enfocada en lo que se llama planes de mejora regulatoria y debería redundar como un apoyo para los planes de mejora regulatoria. También siempre nos interesa mostrar nuestro ecosistema del trámite, una identificación que hemos hecho que nos permite saber que un trámite no está flotando en el aire, ¿verdad? Sino que un trámite está dentro de todo una estructura de elementos que la componen, como la base legal, el registro, su incorporación al Registro Nacional de Trámites, ¿verdad? La simplificación de requisitos, que ahí ya se va haciendo simplificación administrativa dentro del trámite, ¿verdad? El registro del mismo como tal dentro del Registro Nacional de Trámites, y esto también conlleva una simplificación de requisitos,
de trámites, una reducción de tiempos de respuesta, ¿verdad? Y para que al final también tengamos lo que conocemos como la vigilancia del trámite o la policía del trámite, ¿verdad? Digamos, este es un ciclo completo que se analiza cuando vemos el Registro Nacional de Trámites, pero siempre nos interesa explicarlo un poquito para poder conocer, ¿verdad? De que un trámite no está solo en el ambiente, sino que hay una base legal, hay un procedimientos administrativos, hay regulaciones que lo afectan, como la Ley de Mejora Regulatoria o la Ley de Procedimientos Administrativos que definen una serie de restricciones para los trámites, ¿verdad? También quisiéramos discutir un poquito sobre la plataforma que hemos desarrollado. Esta plataforma es de acceso eh, público y cualquiera de ustedes, cualquiera de la gente que conocen, pues puede acceder a ello. ¿Qué tenemos en esta plataforma si mejora? Es el detalle de los trámites que están cargados en nuestra plataforma, ¿verdad? Actualmente tenemos más de 900 trámites que han sido inscritos y tenemos más de 1.500 trámites, 2.000 si no me equivoco, que han sido solicitadas su inscripción. Entonces esta plataforma, si mejora, lo que hace es presentarle al público esos trámites. Si me la permiten, la voy a presentar. Pues aquí tienen, digamos, la plataforma, es un acceso público, si mejora.omr.gov.sb y aquí tienen una serie de elementos. Digamos, vamos a ver como los principales nada más antes de entrar a la temática de hoy. Y por ejemplo, yo puedo hacer búsqueda de trámites por nombre, por institución, por unidad administrativa dentro de una institución, ¿verdad? Por categoría del trámite o por estado del trámite. En esta plataforma pública solamente podemos ver aquellos trámites que han sido oficialmente solicitadas su inscripción en el RNT y aquellos que han sido ya registrados. O sea que no todos han pasado el filtro que establecíamos dentro del el ecosistema del trámite, sino que algunos simplemente todavía están en evaluación. Lo que no se presenta aquí son aquellos trámites que están siendo cargados porque tienen información parcial, no es oficial hasta que no la revisa el titular de la institución y el enlace de mejora regulatoria y por consiguiente no se presenta. Pero, por ejemplo, podríamos ver el Ministerio de Salud, ya que tiene una serie de trámites muy grande, ¿ya? Y aquí nos presenta, digamos, los trámites. Si se fijan, son bastantes, ¿verdad? Tenemos 9 trámites por 4, 36 trámites, pero dentro de cada trámite nosotros tenemos una serie de modalidades de trámite, ¿verdad? Las modalidades de trámite pueden, dependiendo del trámite, ya lo hemos discutido en otras capacitaciones, son aquellas variaciones naturales del trámite. Por ejemplo, si un trámite lo hace una empresa privada o lo hace una persona jurídica o lo hace una persona natural, pues los requisitos cambian. Entonces ahí vienen las modalidades de trámite. ¿Ve? Como pueden ver, cada trámite tiene distintos. Esta medalla significa que el trámite ha sido inscrito, ¿ya? Y por consiguiente ha sido validada su base legal. Podemos ingresar a cualquiera de ellos y vamos a ver una serie de información. La institución a la cual está este trámite adscrita, la unidad responsable de realizar el trámite, ¿verdad? La descripción del trámite. Aquí es, bueno, agarré uno un poquito raro, autorización o permiso para cremación o exhumación de cadáveres o restos humanos, ¿verdad? Aquí están cada cuánto se hace, que en este caso es a demanda, nivel de digitalización no existe, puede realizar la solicitud un tercero, la vigencia, tarifa es una tarifa fija, en este caso es 67.80, etcétera, ¿verdad? También podemos presentar alguna información adicional, como el tipo del trámite, comentarios sobre el medio de presentación, aquí está comentarios sobre el costo, sobre el periodo de vigencia. Si existe un formulario, pues aquí está, lo pueden acceder. Si existen los requisitos, pues aquí están los requisitos que le van a pedir anexos a la solicitud que le están haciendo. Y algo que a mí me parece muy importante es pueden comentar. La idea aquí es caer en la
la policía del trámite. Es decir, lo que queremos es que la gente tenga la oportunidad de hacer comentarios sobre si el trámite está siendo solicitado de acuerdo a lo que está inscrito o si tiene un comentario positivo, excelente atención, excelente conocimiento, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa parte nos va a permitir que el público conozca el trámite y que además pueda expresar su opinión, ¿verdad? Como ya teníamos un trámite conectado, digamos, identificado, pues ya esa información aparece acá. Ustedes pueden hacer el comentario en forma anónima o pueden poner su nombre, apellido, correo electrónico y teléfono si quieren que los contacten. O simplemente lo hace de forma anónima, ¿verdad? Y entonces aquí ingresa el comentario del trámite, ¿verdad? Y puede adjuntar documentos o elementos que considere que son necesarios para aclarar la opinión que está. Y luego envía un comentario. Eso nos cae a nosotros y nosotros lo distribuimos con la institución responsable y le preguntamos o le damos la felicitación por lo que nos están diciendo o le vamos a preguntar por qué el trámite está siendo solicitado de una forma distinta, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario sobre la plataforma. No sé si la habían visto o la habían utilizado antes ustedes, o si sabían de su existencia. Me gustaría que nos lo comentaran. Ah, por cierto, si no tienen un trámite específico que andan buscando, por ejemplo, la gente puede, veamos aquí al inicio. Eh, quiero ver. Aquí, vamos a regresar. Esta es la plataforma nuestra. Es que quiero regresar a nuestro trámite. Aquí. Ya. Aquí tienen otra información. Por ejemplo, el catálogo de regulaciones es todas las regulaciones que soportan un trámite. Es decir, aquí cuando ustedes ingresan un trámite, tienen que decirnos cuál es la base legal y ese documento cargarlo en nuestra plataforma. Pues aquí puede ser consultado. Ok, perfecto. Perfecto. Y aquí también existe la posibilidad de hacer comentarios de forma directa con el trámite. Veamos dónde lo tengo. Bueno, aquí tengo el catálogo de regulaciones, donde pueden consultar las regulaciones adscritas y tenemos algunos reportes. Bien. Si no hay... Gracias, Andrea. Perfecto. Vamos a continuar entonces ya con la temática que queremos desarrollar este día. Bien, déjenme ver. Bien, veamos la medición de costos administrativos de los trámites, ¿verdad? Hay que decir que los costos administrativos de los trámites es una carga que se le hace al ciudadano. Para poder funcionar, todas las organizaciones deben tener una estructura jerárquica, ¿verdad? Deben tener procesos y procedimientos escritos. Deben tener Ana Ruth me pregunta si se pueden consultar cualquier trámite independientemente de la institución que sea. Sí, Ana Ruth, ahí están todos los trámites de las instituciones. Solamente hay dos limitantes. Son instituciones, en primer lugar, que ya solicitaron la inscripción de sus trámites. Básicamente todos los ministerios y varias autónomas, ¿verdad? Esas, si ya solicitaron su inscripción del trámite, pues ya aparecen en la plataforma. Y de nuevo aparecen como dos clasificaciones. Aquellos trámites que han sido solicitadas su inscripción y aquellos trámites que ya fueron revisados y ya están inscritos. Eso significa que los trámites que solamente han sido solicitados, al emitir una resolución de parte nuestra, puede
presentar cambios, ¿verdad? Puede ser de repente tener menos requisitos o incluso hacer ajustes en sus procedimientos, en sus formatos, etcétera, ¿verdad? No sé si le contesté, Ana Ruth. Bien, entonces estábamos hablando que toda organización, ¿ya? Y el Estado es una organización, pero también las empresas multinacionales, empresas muy grandes, necesitan tener procesos y procedimientos claramente definidos, ¿verdad? Y dentro de esos procesos y procedimientos hay una estructura jerárquica, hay una serie de lineamientos, o en el caso del Estado, hay una serie eh, de leyes, reglamentos, lineamientos, instrucciones administrativas, manuales que regulan el funcionamiento del Estado, ¿verdad? Muchas veces esas regulaciones, estas normativas, se vuelven una camisa de fuerza, ¿verdad? Se vuelven, de repente se pierde el rumbo y se hace el trámite por el trámite mismo, sin perdiendo de vista el objetivo por el cual se está buscando el trámite. A veces se hace el trámite en función de protegernos las espaldas, ¿verdad? No, yo quiero tener todos los documentos necesarios para que el trámite, yo en caso de cualquier situación que se presente, voy a estar protegido, ¿verdad? Pero en ese proceso le creamos una carga administrativa a los ciudadanos, ¿verdad? Los obligamos a hacer una serie de cosas que vamos a desglosarlas en este momento, que lo vuelven, digamos, muy complicado. Y seamos sinceros, si alguien quiere hacer una inversión, una multinacional, y tiene varios países en los cuales puede hacer esa inversión, pues simplemente va a escoger aquel donde la vida se le haga más fácil, ¿verdad? Donde el nivel de inversión pueda dar frutos más rápidamente, ¿verdad? Donde pueda, si va a construir algo, pues pueda hacerlo de forma que le den los permisos de forma eficiente. No significa que hay que perder de vista el objetivo, pero sí hay que revisar qué es lo que le estamos cargando al ciudadano nosotros, ¿verdad? Y esa revisión es precisamente lo que vamos a hacer en en esta capacitación. Vamos a revisar una metodología que hemos desarrollado en el OMR, ya la vamos a ver más en detalle, pero que nos permite conocer qué tanta carga le estamos poniendo al ciudadano y saber cuál es el impacto económico del mismo. Yo ahí quisiera comentar, ¿verdad? Cuando hablamos de impacto económico y hablamos a un costo, que es al final lo que vamos a calcular, este trámite tiene un costo de tantos dólares. Ese costo no es dinero que la gente se saca de su bolsillo como podemos pensarlo, es decir, si cuesta $50, yo me saqué $50. No, muchas veces es tiempo que el ciudadano dejó de trabajar y de hacer cosas productivas para dedicarlas a hacer un trámite, ¿verdad? Entonces es como dinero que nunca ingresó o que pudo haberlo dedicado incluso a su ocio, ¿verdad? A descansar, pero después tiene que estar haciendo una serie de trámites. Entonces, ese es el enfoque donde vamos a estar enfocados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es simplificación administrativa y reducción de cargas administrativas? Bueno, primero hay que decir que como administración pública es una actividad que tenemos que hacer sí o sí. Ya es algo que están pidiendo los ciudadanos. Y básicamente lo que busca es hacer más sencilla, más fácil y menos complicada nuestra misma actuación y la del público, ¿verdad? Es decir, al hacer más simple el procedimiento, más directo, estamos logrando que tanto el público, pues el usuario, el ciudadano, tenga que hacer menos trabajo, pero también nos quita carga a nosotros. Es decir, son las dos cosas. Tenemos menos papel acumulado, etcétera, ¿verdad? Yo he tenido ejemplos donde muchas veces les pregunto a los funcionarios públicos, mire, ¿y qué hace con este papel? Nada, ahí lo guardamos. Y entonces, ¿para qué lo pide? No, es que siempre lo hemos pedido. No, es que fíjese que es necesario y por si acaso en algún momento. Entonces, ese por si acaso genera una carga muy, muy grande al ciudadano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplificarnos la vida nosotros
y simplificarle la vida al ciudadano. ¿Por qué simplificamos los trámites? Porque nos permite ser más eficaces. Eficaz es lograr el objetivo. De nuevo, el trámite es un medio para lograr un fin, no es el fin en sí mismo, aunque hay gente que se concentra tanto en el trámite que pierde de vista el objetivo, ¿verdad? Incluso las reglas a veces pierden de vista el objetivo. Eficaz es si yo hago un trámite para controlar que los alimentos tengan inocuidad, que no vayan contaminados, que no tengan situaciones que puedan dañar la salud de los ciudadanos. Ese es el objetivo. Y si yo estoy logrando que los alimentos sean cada vez más inocuos, que tengan menos daño a la población y sean más nutritivos, entonces estoy logrando mi objetivo, ¿verdad? Entonces, esto nos permite como quitarle la grasa a este trámite, ¿verdad? Y también es eficiente. ¿Qué significa la eficiencia? Que vamos a lograr el resultado con menos esfuerzo, con menos recursos, ¿verdad? Y también permite la seguridad de cualquier proceso administrativo, ya que redunda en reducción de tiempos de respuesta, de requisitos y de costos en general. ¿Costos de quién? De ambas partes, del ciudadano y de nosotros. Tiempo de personal, controles, resguardo de información, registros, etcétera, ¿verdad? En esta línea, los sistemas automatizados, los sistemas informáticos, pues sí, van a permitir resguardar menos papel, pero igual hay que guardar esa información, ¿verdad? Recientemente aquí en la oficina nos estaban pidiendo que bajáramos el nivel de carga que teníamos en los servidores porque estábamos llegando como al límite, ¿verdad? Es decir, también eso es importante. Vamos a dejar solo aquello que sea importante y fundamental. Entonces, la simplificación de trámites nos permite ser más eficaces, más eficientes y tener trámites con mayor seguridad. Y sobre todo, es una demanda continua de los ciudadanos, empresas y agentes socioeconómicos. La economía, los sistemas en general tienden a ser cada vez más complejos, ¿verdad? Y si bien hemos hecho algo antes, hemos simplificado antes, hemos hecho esfuerzos, esto no termina. Siempre se requiere algo más, ¿verdad? Es interesante ver, a mí siempre me encanta el proceso de declaración de impuestos de la renta, ¿verdad? Yo desde los años 80 estoy haciendo declaraciones y he visto la evolución, ¿verdad? Desde un proceso extremadamente complejo, donde uno tenía que ir con un montón de papeles a puntos específicos, a hacer grandes colas para que le recibieran la declaración de la renta, ¿verdad? Donde uno tenía que pagar con un cheque certificado o un cheque de caja o un cheque de gerencia, donde pudiera estar respaldado el pago, a poco ir liberalizando y llegar a lo que tenemos ahora, que es una declaración en línea, ¿ya? Donde yo entro a la computadora, ahí está toda la información que yo necesito, hago los ajustes necesarios, hago la declaración, me emiten los mandamientos de pago, puedo hacer transferencias desde el banco, es decir, no me muevo de la oficina, ¿no? Es un cambio abismal. Por supuesto, no fue de un día para otro, fue una mejora continua y poco a poco están haciendo más mejoras. Los pasaportes es otro ejemplo espectacular de cómo comprimieron el plazo de respuesta y lo siguen haciendo. Y hoy ya usted puede pagar para que se lo lleven a su casa, eso es algo espectacular. La emisión del DUI es otro ejemplo que también va en esa línea, cómo han simplificado los procesos. Por supuesto, no todos pueden ser llevados a ese nivel, pero es un ejemplo que nos guía hacia dónde vamos y cómo las exigencias de los ciudadanos, cada vez que usted hace una mejora, ya lo vuelven como algo normal, lo normalizan y de repente usted tiene que seguir haciendo más esfuerzos para continuar en ese proceso. Porque, seamos sinceros, el CNR sí es otro ejemplo, Roxana, es cierto. También sus tiempos de respuesta, yo trabajé un tiempo ahí, en los años 80, eran 3 meses o más para poder obtener una inscripción de una transacción. Hoy puede ser, creo que están en un día, o sea, han comprimido el plazo, pero de una forma dramática, ¿ya? Por un proceso de mejora continua. Hay cambios bruscos, pero de repente hay un proceso de ir quitando limitantes, de ir eliminando aquellas barreras que nos impiden dar un buen servicio. Y hay otras instituciones que han hecho esos esfuerzos y han mejorado continuamente.
La simplificación administrativa actúa básicamente sobre los procedimientos administrativos, es decir, procesos o secuencias de trámites y actuaciones a través de los que la administración pública adoptan decisiones sobre las pretensiones formuladas por los ciudadanos o sobre la prestación de los servicios cuya satisfacción o tutela tienen encomendada. Es decir, la simplificación administrativa se concentra en los procesos, en los procedimientos y en los requisitos de entrada, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que considerar también. Es decir, ¿por qué pedimos este documento? ¿Por qué pedimos el otro requisito? ¿Para qué sirve? ¿Realmente sirve para resolver una situación? ¿Realmente está mejorando o me permite tomar una decisión? Yo he visto procedimientos, trámites que piden una serie de planos. Y cuando yo pregunto, mire, ¿para qué usan el plano eléctrico? Eh, no, lo que pasa es que siempre lo hemos pedido. Pues sí, pero ¿para qué les sirve para tomar la decisión? ¿Tienen un ingeniero electricista o algún técnico electricista que pueda ayudarles a interpretar el plano? No. Entonces, ¿para qué lo piden? Es decir, no, es que o sea, hay que concentrarnos en el objetivo que estamos buscando, ¿verdad? Y sobre esa base, pedir los documentos y los requisitos que los necesitemos y que tengan base legal. Pero eso es muy importante. Son ambas cosas, que nos sirva para resolver la situación y que además tengan base legal. Por ejemplo, la Unión Europea ha hecho una serie de recomendaciones a sus países. Prestar atención a la mejora de la tramitación mediante la normalización, es decir, establecer normas, ¿verdad? Procedimientos, procesos específicos, requisitos con base legal y reducción de la cantidad de formularios y declaraciones empleados en materia de contabilidad, fiscalidad, asuntos sociales y estadística. Es decir, le está diciendo, baje, reduzca lo que está pidiendo. Concéntrese en aquello que le resuelve y que le permite lograr el objetivo por el cual está hecho el procedimiento. Crear o mantener dentro de los servicios de su administración un organismo consultivo compuesto de representantes de las empresas, incluidas las pequeñas y las medianas, y de la administración, con vistas a fomentar la simplificación de los procedimientos administrativos y de la legislación. Permítame un momento. Perdón, gracias. O sea, lo que le están pidiendo es que también consulte al usuario, ¿verdad? Que conozca sus necesidades para que se oriente. Muchas veces uno no se da cuenta el impacto que tiene. Por ejemplo, pedimos un documento que esté certificado por notario. Entonces, de repente decimos, si eso es simple. Sí, yo hablaba con una empresa grande y un representante me decía, mire, pero eso no es problema. Yo así, mire, tengo el rimero de escrituras certificadas por notario. Claro, él tiene notarios contratados de planta para otras funciones y en su tiempo libre le dicen, mira, certifícame esto. Entonces el fulano firma y sella y ya lo tienen para los trámites que van a realizar. Pero si nos vamos a un microempresario, a este microempresario le toca ir a sacar la fotocopia, ir a buscar un notario, pagarle al notario para que certifique qué es lo que estamos haciendo. Es decir, el costo para la empresa grande es un costo que se conoce como costo hundido. Él ya paga todo eso por otros motivos. Entonces no le tiene costo, no le tiene ningún costo extra que le pidan un documento de esta. Mientras que a un microempresario, a un mediano empresario, le puede requerir dejar de trabajar costos económicos, sociales, ¿verdad? Le toca dejar de trabajar, le toca dejar de vender o le toca dejar de estar con su familia para ir a buscar un notario que le certifique lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es decir, es importante conocer las necesidades de los usuarios para saber qué es lo que estamos impactando en ellos y ver cómo los podemos mejorar. Eh, Veamos algunas metodologías para la simplificación administrativa. El La política de reducción de cargas administrativas puede definirse como un conjunto de medidas o actuaciones promovidas por las administraciones públicas, o sea, nosotros, para aminorar o disminuir las obligaciones o cargas de cualquier clase que éstas imponen a ciudadanos y empresas en el desarrollo de su actividad.
Vean, ¿son importantes las normativas? Sí, son importantes. Están a veces protegiendo al ciudadano de efectos nocivos o a veces son colaterales de las actuaciones de las empresas. Por ejemplo, la contaminación que producen los automóviles, ¿verdad? O los buses. Uno como ciudadano, pues sí, recibe el humo de esos vehículos, ¿verdad? Y está siendo dañado por esos vehículos, pero no recibe muchas veces el beneficio de poder trasladarse en ese vehículo. Entonces, la regulación es importante, claro que sí, pero lo que hay que hacer es dentro de esa regulación, ver cómo podemos bajar la carga de los ciudadanos. Y hay todo un estudio al respecto. Entonces, en este sentido, se define como carga administrativa aquellas actividades de naturaleza administrativa que deben llevar, no técnica, ¿verdad? No procedimiento específico de producción o de cómo elaborar algo, no, sino que son de naturaleza administrativa que deben llevar a cabo las empresas y los ciudadanos para cumplir con las obligaciones derivadas de una normativa, de una ley, de un reglamento, de una norma técnica, ¿verdad? De un reglamento técnico. Son los costes que deben soportar para cumplir las obligaciones de facilitar, conservar o generar información sobre sus actividades o su producción. Es decir, la norma le impone costos al ciudadano. ¿Qué tipo de costos? Mira, tenés que conservar todos los documentos de las compras o de la contabilidad por 5 años, por 10 años, ¿verdad? Tenés que generar estadísticas y se le presentan al BCR para que le dé una solvencia estadística y con eso pueda obtener la matrícula de comercio, ¿verdad? Entonces, hay costos que le imponen las normativas, las leyes a los ciudadanos, ¿verdad? Tenés que poner un filtro en el vehículo, un catalizador para evitar que los humos nocivos salgan a la atmósfera, ¿verdad? El agua que utilizas en tu proceso no la puedes botar directamente al alcantarillado, sino que tenés que hacerle un proceso y lograr un mínimo de reducir la contaminación que lleva esa agua a un mínimo para que pueda ser vertida. Es decir, hay una serie de costos que la normativa le pone, pero cuando hablamos de cargas administrativas, vamos a hablar específicamente de esos registros, de esas copias que vamos a pedirle, de copias de la empresa, de los registros administrativos, de los controles que se llevan, etcétera, ¿verdad? Es decir, esa carga que le estamos poniendo al ciudadano es lo que vamos a atacar en esta capacitación, este procedimiento que vamos a ver. Entonces, cuando emitimos una regulación, hay una serie de costos relacionados con esa regulación, ¿verdad? Que son consecuencias para las empresas, ¿verdad? Y dentro de esas consecuencias hay toda una estructura, ¿verdad? Cuando yo emito una regulación, ¿verdad? Hay 3 costos principales que se generan. Costos económicos directos, costos de cumplimiento y costos estructurales de largo plazo. Veamos primero estos dos. Costos económicos directos es la tarifa que yo le pago al Estado por un permiso, por un trámite, ¿verdad? Eso no se considera un costo administrativo porque simplemente es una transferencia de dinero. Es decir, eh, si bien el ciudadano lo paga, pero el Estado lo recibe y entonces para la sociedad en su conjunto el efecto es neto, ¿verdad? Es decir, es una transferencia simple. Esto se controla, estos costos se controlan por los procedimientos que tiene el Estado para definir tarifas, ¿verdad? Donde hay una revisión de la normativa, donde se pregunta cómo fue calculada esta tarifa, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto no se considera dentro de lo que vamos a ver. Costos estructurales a largo plazo es porque cuando se emite una regulación se cambia la estructura. Por decir algo, ¿verdad? En países desarrollados hay toda una normativa para vehículos, ¿verdad? Que si el vehículo se vuelca, pues no debe aplastarse, que si choca de frente a cierta velocidad, debe tener bolsas de aire, debe tener unas ciertas condiciones. O, por ejemplo, hay normativa de que si un mueble o una cortina agarra fuego, debe apagarse por sí sola en menos de 2 minutos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes medio caía una chispita en un mueble, en una cortina, en un mantel,
y agarraba fuego todo el apartamento casi inmediatamente. Entonces, esa normativa, ¿verdad? Eso proviene de la regulación, cambió la estructura de la industria, ¿verdad? De repente ya se vuelve como nadie puede ingresar si no cumple con esta estructura, ¿verdad? Pero hay otro que se llaman costos de cumplimiento. Los costos de cumplimiento son estos costos sustantivos y costos administrativos generales. Los costos sustantivos de cumplimiento son precisamente comprar ese catalizador, ¿verdad? O poner un filtro, ¿verdad? O pagar por ¿cómo se llama esa? Una planta para filtrar el agua, ¿verdad? Para procesar el agua, ¿verdad? Es decir, esa inversión específica que estoy haciendo. Perdón, esos son los costos sustantivos de cumplimiento, pero luego están los costos administrativos generales, ¿verdad? Que son un poco la administración de las empresas. Permítanme, perdón. Bien, entonces les decía, los costos administrativos generales se dividen en dos lados. Los costos administrativos de las empresas, que normalmente los tienen, papelería, lo normal que hacen ellos, y los costos administrativos derivados de la normativa. Por ejemplo, hay que llevar una contabilidad, ¿verdad? Pero aún dentro de los costos administrativos de la normativa, hay unos administrativos propios de la empresa. Por ejemplo, ¿por qué una empresa lleva contabilidad? Bueno, hay dos razones básicas, ¿verdad? Hay dos razones básicas. Una es porque ella misma necesita saber dónde se fue la plata, ¿verdad? ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo se registra el dinero? Que necesita saber su situación. Esos, si bien van junto a la normativa, son actividades que de todas formas la institución o la empresa va a hacer. ¿Ya? La contabilidad para una empresa, para un socio es fundamental. Él pone dinero y quiere saber dónde está ese dinero, ¿verdad? Eso no tiene que ver con la normativa, aunque la normativa le da un marco de actuación. Y luego tenemos las cargas administrativas puras, aquello que se hace únicamente porque la regulación dice que lo tengo que hacer. Veamos, por ejemplo, yo voy a construir un edificio, ¿verdad? Eh, si yo voy a construir un edificio, yo no lo puedo hacer sin elaborar un diseño, ¿verdad? Sin hacer unos planos, sin elaborar procesos constructivos, sin calcular la carga del edificio para que éste no se caiga, ¿verdad? Sin establecer cuál es la instalación eléctrica. Es decir, todo eso yo lo voy a hacer porque lo necesito independientemente que haya una normativa, ¿verdad? Entonces, eso no es carga administrativa, pero carga administrativa sí es que yo le diga, para darle permiso, me presenta el plano de esta forma, con este formato, con esta estructura, o me va a hacer un estudio hidrológico con este procedimiento. Esa es la carga administrativa, ¿verdad? Aquello que se hace únicamente porque la normativa me lo pide. Y ahí es donde nos vamos a concentrar. No sé si con este concepto existe alguna duda. Saben que pueden levantar la mano para abrir el micrófono o pueden escribirlo en el chat, ¿verdad? Porque este es el kit del asunto. Aquí es donde nos vamos a concentrar, ¿verdad? Cómo vamos a reducir esa carga administrativa, aquello que únicamente se hace porque la ley me dice usted tiene que hacer esto, ¿verdad? De ahí para allá, digamos, existen el pago que hacemos directo, eso sí lo hace por la ley, pero no es administrativo. Los ajustes técnicos que tengo que hacer, eso no es administrativo. La administración propia de la empresa tampoco son cargas administrativas. Y luego aquello que de todas formas voy a seguir haciendo, ¿verdad? Tampoco es administrativo. Entonces vamos a concentrarnos en aquello que se hace porque la regulación dice. Para que yo le dé permiso, me trae fotocopia del DUI, me trae fotocopia de eso, hace un estudio de impacto ambiental, hace un estudio hidrológico, me va a hacer un estudio de tráfico, me va a hacer un estudio físico-químico del producto que quiere registrar, etcétera, ¿verdad? Pero
Siempre aquí se requiere hablar con los técnicos especialistas para que nos digan si esto se hace solo por la normativa o no. Este estudio de todas formas tienen que hacerlo, ¿verdad? Bien. Entonces, como habíamos dicho, el enfoque de la simplificación está en la reducción de las cargas administrativas que hacen únicamente porque lo exige la normativa, ¿verdad? Nada más. Aquello que ahí es donde debemos concentrarnos, ¿verdad? Y ahí es donde se concentran los distintos métodos que existen para reducir las cargas administrativas de los trámites. Bien, una normativa me dice, ok, me tenés que presentar un formulario, me tenés que presentar un informe de tal tipo, el cálculo estructural, me vas a presentar el estudio físico-químico, el de compatibilidad, etcétera, etcétera. Me piden cosas específicas, la partida de nacimiento, el estado civil, etcétera, etcétera. Me pide información. Es decir, hay lo que se conoce como obligaciones de información que nos pide la normativa. Esas obligaciones de información son derivadas de la norma que requieren suministrar información y datos al sector público o a terceras partes. Esto es importante, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay un alimento, cuando usted va a comprar al súper o a cualquier lugar un alimento empaquetado, usted le da la vuelta al alimento y atrás trae una viñeta con la composición nutricional de ese alimento. Es decir, esa es una información que usted debe proporcionar a terceras partes, ¿verdad? El que produce el alimento no lo hace para dárselo al Ministerio de Salud o a la Superintendencia de Regulación Sanitaria, sino que lo hace para que el público lo vea, ¿verdad? O todo aquel que quiere usar un dispositivo. Usted va a comprar, no sé, un teléfono y ahí atrás le dice toda la información necesaria que ha sido revisado por laboratorios especializados, que el voltaje de entrada, que la duración de la batería, que la frecuencia en la que opera, etcétera, ¿verdad? Eso es para una tercera parte. O a veces simplemente es para tenerla disponible. El caso de la contabilidad y en caso de, por ejemplo, cuando están en un proceso constructivo, tienen que llevar una bitácora, ¿verdad? Y la institución que da el permiso puede llegar y revisar esa bitácora del proceso constructivo que se ha llevado, ¿verdad? Para una expresión o para ser aportada a petición de parte. Le pueden pedir un informe. Por ejemplo, cuando Hacienda está revisando los impuestos, puede ir a una empresa y le dice, mira, quiero ver este informe, quiero ver tus compras, quiero ver tus ventas, ¿verdad? El detalle de tus ventas. O sea, le pides información. Son informes, solicitud de permisos o exenciones o autorizaciones. Todo esto le piden obligaciones de información. Ahora, cada obligación de información está compuesta por una serie de datos. Corresponde a cada elemento de información que debe aportarse al cumplir una obligación de información. Facturación, empleo, es decir, usted tiene una obligación de información de llevar contabilidad, pero después le van a decir, quiero ver tus cuentas por cobrar, quiero ver tus cuentas por pagar, quiero ver tus costos administrativos, quiero ver el detalle de tal información. Es decir, es un nivel más bajo, ¿verdad? Y para generar estos datos hay que hacer una serie de actividades administrativas, ¿verdad? Es decir, el detalle de las cuentas por cobrar implica que hubo gente recopilando esa información, ordenándola, clasificándola y teniéndola lista para que sea utilizada por quien sea, ¿verdad? Por quien lo vaya a pedir, Hacienda o la auditoría, etcétera, ¿verdad? Estas actividades administrativas permiten aportar información para cada solicitud de datos. Deben realizarse una serie de actividades específicas. Estas deben realizarse de forma interna o se pueden subcontratar. Ejemplo, me piden un estudio hidrogeológico. Yo no tengo hidrólogos dentro de mi staff porque yo voy a hacer una obra en un momento dado y además lo que hacen es que hay profesionales libres que se subcontratan para que me hagan ese estudio, me dan el informe y yo lo integro dentro del paquete total, ¿verdad? Puede ser necesario realizar adquisiciones para completar una actividad específica. Puedo
comprar equipos, reactivos, etcétera, que me permitan hacer esto. Y esta adquisición debería ser tenida en cuenta en el cálculo. Ejemplo, revisión, cálculo, presentación, informes. De nuevo, la ley obliga a una obligación de información. Tienes que darme tal informe. Ese informe se desglosa en datos y esos datos, cada dato lleva una actividades administrativas anexas, ¿verdad? Si me piden fotocopia certificada por notario de la copia de la escritura de constitución de la sociedad, ya me piden información específica y yo tengo que ir a hacer una serie de actividades para cumplir ese requisito. Bien, consultas. Bien. Sabiendo que nos vamos a concentrar en estas carga administrativa, esa carga administrativa al final se desglosa hacia actividades. Entonces, si nosotros eliminamos obligaciones de información, estamos impactando en eliminar actividades administrativas. Entonces, una forma de hacerlo es conocer cuáles son esas actividades y cuál es el costo que esto tiene al ciudadano. Y veámoslo. El modelo, digamos, eh, original, el modelo, digamos, el antecesor de todos los modelos para determinar las cargas administrativas es lo que se conoce como el modelo de costeo estándar. Para los que son contadores, no es el costeo estándar que están acostumbrados, sino que este es el modelo de costeo estándar relacionado a la carga administrativa que se le pone al ciudadano. Es un método para determinar cargas administrativas impuestos por la normativa. Y es interesante porque el modelo puede ser utilizado para medir una ley, se le puede aplicar a una ley, a un sector, ¿verdad? O incluso a todo un país, ¿verdad? Si hacemos un proceso generalizado y medimos todos los trámites de un país, estamos diciendo la carga administrativa que impone un país es esto, o podemos agarrar y medir solo los trámites de un sector específico y ya. O podemos agarrar una ley y ver cuáles son los trámites que está imponiendo esta ley y calcular cuál es la carga administrativa que está haciendo. Esto es interesante porque nos permite, países como España, por ejemplo, exigen dentro de su ley está que para hacer una regulación no solo van a hacer la evaluación de impacto regulatorio, que es lo que vemos nosotros acá, sino que además les piden determine la carga administrativa que está haciendo. Y hay países todavía como México, España, Estados Unidos, que lo que han hecho es, ok, si usted quiere poner una nueva normativa, ¿verdad? Por cada regulación que entre debe eliminar una o dos. Y más fino es por cada regulación que entre, usted me calcula la carga administrativa y tiene que eliminarme carga administrativa de otro lado para que el resultado neto sea cero, ¿verdad? Es decir, para eso se puede utilizar. Entonces ya los obligan a pensar y a soltar muchas cosas. También es adecuado para medir propuestas de simplificación, que es más que todo por donde nosotros los vamos a orientar. Es decir, podemos calcular la carga administrativa antes de simplificar y después de simplificar y podemos entonces determinar el cambio que hemos logrado. ¿Ya? Porque la idea siempre es mejorar, es reducir la carga, ¿verdad? Pero podemos medirlo, ¿verdad? Si tenemos un modelo como este. Bien, entonces decíamos que una regulación establece diferentes obligaciones de información, ¿verdad? Llevar registros, presentar un permiso, etcétera. Para poder cumplir con una obligación de información, tenemos que generar datos, ¿verdad? Datos. Vamos a poner copia certificada por notario de la escritura de constitución de la empresa. Perfecto. Ahora, para lograr ese dato, que es parte de la obligación de información que me está pidiendo la regulación, yo tengo que hacer distintas actividades administrativas. Cada dato lleva distintas actividades administrativas. Entonces, aquí es donde podemos determinar el costo de los trámites, ¿verdad? ¿Cuánto está costando esta regulación? Vamos a ir a determinar el costo.
Para cada actividad administrativa es necesario recopilar una serie de parámetros para definir el costo. Vamos a encontrar el precio, es decir, es una tarifa. Por ejemplo, el personal que se dedica a ir a sacar esa copia, a ir a obtener, a certificarlo con un notario, esa persona está dejando de trabajar y está dedicada a hacer un trámite. Hay instituciones, hay empresas privadas que tienen departamentos completos dedicados a hacer trámites, ¿verdad? Y eso, por supuesto, que es un costo, ¿verdad? Puede ser, como les digo, la tarifa que me piden, puede ser los costos salariales, ¿verdad? Más lo que se llama el overhead, es decir, eh, o sea, su salario como tal no es lo único que una empresa paga por usted, ¿verdad? Sino que también hay que poner la carga social, que alrededor del 20 y tanto por ciento está vinculada. Es decir, si usted gana 100, en realidad la empresa gasta 120, ¿verdad? 121, 125, no recuerdo cuánto es el dato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también hay que pagar vacación, hay que pagar aguinaldos, hay que pagar eh, seguro social, AFP, y hay un costo para la empresa, ¿verdad? Pero también hay lo que se llama costos asociados. Usted está en un local que hay que pagarlo, ¿verdad? Usted tiene un mobiliario que hay que pagarlo. Usted tiene agua, luz, teléfono, y todo eso es un costo. Entonces, todo eso se resume en un overhead. Entre salarios más los gastos generales generados por las actividades administrativas realizadas internamente o, en los casos de subcontratación de servicio, el coste por hora generado por los proveedores. O a veces es un costo único, ¿verdad? Voy donde un notario para que me certifique. Puede variar, no sé, de $5 a $30 o a $100, dependiendo del bufete donde yo vaya, ¿verdad? Donde yo tenga, ¿verdad? Luego, de que tengo ese costo unitario, ese precio que yo pago por la actividad administrativa, tengo que determinar el tiempo que le voy a dedicar. Si este trabajador me cuesta $10 la hora, por decir algo, y le va a dedicar 2 horas a este proceso, ¿verdad? El tiempo es importante porque si le dedica media hora es un costo, si le dedica 2 horas es otro costo. Y luego, la cantidad comprende el tamaño de la población de las empresas afectadas y la frecuencia con la que la actividad debe realizarse. Yo no sé, por ejemplo, hay que, cada 7 años, tenemos que renovar el DUI. Supongamos son más, pero supongamos que sean 1,5 millones de personas que tienen DUI. Creo que se andan por los 2 o 3 millones, pero pongamos que son 2 millones de personas que tienen el DUI y cada 7 años lo tienen que renovar. Estamos hablando que esos 2 millones lo dividen entre 7 y esa es la cantidad de personas que este año tienen que renovar el DUI. Unos años va a ser un poquito más, otros años va a ser un poquito menos. Entonces, por un lado, tenemos el precio, cuánto esta persona cuesta por hora, ¿verdad? Luego vamos a decir que le va a dedicar 1 hora entre lo que se traslada, hace fila, lo atienden y le entregan el DUI, ¿verdad? Y luego vamos a decir que son, no sé, 900,000 personas, 800,000 personas que lo van a renovar. Entonces ya podemos saber cuánto cuesta la regulación que me obliga a administrativamente, cuál es la carga administrativa de esa regulación que me obliga a renovar el DUI cada 7 años. ¿Consultas o comentarios de esto? Bien, entonces sobre esta base, el modelo de costeo estándar establece una fórmula básica, simplemente, ¿verdad? Ya habíamos visto que tenemos un precio, tenemos un tiempo que dedicamos a esa actividad administrativa y tenemos una cantidad que es el número de veces en el año que se tiene que hacer. Bien, entonces la actividad simplemente cuál es el costo por esa actividad, es el precio por el tiempo por la cantidad, ¿verdad? ¿Y qué es la cantidad? Es la población por la frecuencia anual. Es decir, no sé, imagínense que, o sea, hay trámites, por ejemplo, que los restaurantes creo que cada 6 meses tienen que hacer un trámite, en este caso no con la Superintendencia de Regulación Sanitaria, porque deben hacer un análisis de salud de sus empleados para demostrar que están sanos, porque pues, sí, si alguien está enfermo, no debería estar manipulando alimentos, ¿verdad?
Roxana me dice, muy interesante, pero establecer esa información requerirá dedicarle tiempo. Exactamente. Y ya vamos a ver en detalle eso, pero es caro. Es caro. Pero justo por eso hemos estado trabajando nosotros para tratar de generar algo más digerible. Pero vamos a ver el procedimiento. Ahorita está el modelo de costeo estándar y sí, requiere mucho tiempo. Entonces les comentaba, los restaurantes, por ejemplo, cada 6 meses tienen que hacer un procedimiento para demostrar que su personal está sano, lo cual implicaría que no sé cuántos restaurantes podrán haber en el país, 10,000, y lo van a hacer 2 veces por año, o sea que un año van a ser 20,000, o sea que esas 20,000 multiplicado por el tiempo que le dediquen, multiplicado por el precio, nos va a dar el costo de la actividad. Ahora bien, una actividad administrativa, que en este caso sería, un trámite, requiere varia información y cada información requiere datos y cada dato requiere actividades administrativas. Entonces, yo lo que tengo que hacer es la sumatoria de los costos de todas esas actividades para poder entregar el requerimiento que me establece la regulación. Por ejemplo, en el caso del restaurante, tiene que mandar a todos sus empleados a un examen médico. Hay que pagarle al médico, hay que pagarle al laboratorio para que haga el examen. Hay que pagarle al médico que tiene que dar fe que el empleado está sano, ¿verdad? Y luego de todo eso, hay que ir y presentar el formulario y con toda la información anexa, ¿verdad? Entonces hay varios costos asociados con ese requerimiento de información. ¿Okay? Entonces también esto es para una actividad específica, pero para un trámite es la sumatoria de todo esto, ¿verdad? Es mucho más. De forma simplificada, el coste de una carga administrativa se obtiene multiplicando el tiempo de una empresa de eficiencia normal, y vamos a regresar sobre este término, dedicada a una actividad administrativa por el salario a lo que se añaden gastos generales. Los costes dependen del número de horas invertidas en la actividad administrativa, así como del salario de las personas que se ocupan de esta y sus gastos generales asociados. El modelo de costeo estándar señala que se deben de identificar los grupos de ocupación de empleados que efectúan las actividades administrativas y su salario por hora. Veamos esto un poquito más. Primero, si yo voy, veamos esto que hemos estado hablando del restaurante. Pues los salarios que pagan los distintos restaurantes es distinto, ¿verdad? No sé, no es lo mismo un restaurante aquí enfrente donde estamos nosotros está Bruto, así se llama el restaurante, que es un restaurante de alto nivel. Pues sí, sus costos son muchísimo más altos, ¿verdad? Lo que le paga a sus empleados es mucho más alto a un restaurante que sea, digamos, como más popular, ¿verdad? Entonces, aquí viene la primera dificultad del modelo de costeo estándar, que yo debo de buscar una empresa de eficiencia normal, es decir, no me voy a ir ni al restaurante de mayor lujo, ni me voy a ir al changarro de la esquina, sino que voy a ir a buscar un grupo de restaurantes promedio, y todo eso ya implica lo que decía Roxana, mucho tiempo. Tengo que dedicar gente para que vaya a entrevistarlos y saber cuánto tiempo le dedican a este trámite, ¿verdad? Eh, es caro, es caro, ¿verdad? Y como país no tenemos los recursos para estarlo haciendo. Nosotros como OMR, nuestro origen, digamos, es en Fomilenio, y cuando lo discutimos con Fomilenio, que digamos había un poquito más de recursos, nos dijeron, no, no podemos hacer eso. Ya se requería, creo que 1,5 millones para poder hacer esa investigación, y fue como, no, no, no. O sea, muy bonito teóricamente, pero no es algo que nosotros podamos soportar como país, ¿verdad? Y muchos países se dieron cuenta rápidamente de esto, que este proceso que estamos hablando es caro, bien caro. ¿Ya? Y entonces empezaron a buscar alternativas de cómo sí mantener el concepto, la teoría es muy bonita y muy, muy útil. Muchos países hicieron este cálculo. México gastó $3 millones para hacer una evaluación de 700 trámites, algo así, contrató equipos de consultoría, etcétera, que lo hicieron, ¿verdad? Pero rápidamente dijo México, no, aquí no puedo seguir, ¿verdad? Europa ha hecho lo mismo, y entonces todo el mundo ha buscado cómo simplificar esos costos. Sin embargo, la teoría es muy importante y todo lo que vamos a ver se basa en esto.
¿Cuáles son las ventajas del modelo de costeo estándar? Es posible identificar aquellas partes específicas de la regulación que generan las mayores cargas y que se considera como gravoso. Es decir, yo veo, mira, pero esto es bien caro. Entonces ya uno puede cuestionarse si yo quiero bajarle la carga al ciudadano, ¿es necesario? Es decir, podemos entrar a buscar alternativas de cómo puedo tal vez lograr el mismo objetivo, pero con algo más fácil. Las mediciones revelan las etapas del ciclo de vida en que las empresas incurren en mayores gastos de administración, es decir, hay que ver si le estamos cargando más para la creación de empresas, que hoy con lo que hizo el CNR, esa ley de las sociedades de acción simplificada, pues se han bajado los costos un montón, algo que discutimos con ellos allá por el 2017, 2016, ya, y que lastimosamente no llegó a un puerto, pero hoy lo han logrado hacer espectacular, ¿ya? Entonces podemos identificar, mira, o es en la operación, estamos poniendo muy gravosa la operación, es decir, podemos saber en qué etapa de la vida está. La clasificación muestra dónde deben concentrarse los esfuerzos para simplificar las regulaciones. ¿Dónde nos vamos a concentrar? Lo más gravoso, entre lo que estamos pidiendo, lo que le cuesta más. Pero no significa que por ser gravoso no lo deba de hacer, ¿verdad? Hay acciones que son críticas y muy importantes para hacerlo, manteniendo en vista el objetivo. Ayuda a las dependencias a identificar los costos totales derivados de sus cargas administrativas, ¿verdad? Los resultados cuantitativos pueden ayudar significativamente a identificar qué cargas generan mayor molestia a las empresas o cuáles son las políticas que las empresas encuentran inapropiadas o difíciles de cumplir, ¿verdad? Pone un número, ¿verdad? Porque mucha gente se puede quejar de un trámite y al final uno saca números y le dice, mire, pero, o sea, no es tanto, pues, o sea, no es, o hay otros trámites que uno puede identificar que es más importante concentrarse. Es decir, si un trámite es muy barato, le pone muy poca carga al ciudadano, pues no es donde deberíamos concentrarnos en mejorar aquellos que son más gravosos hacia el ciudadano. ¿Sí? Desventajas. Es costoso, altamente costoso, ya que requiere conocer los costos de una empresa promedio, para lo cual tengo que ir a entrevistar a las empresas para saber cuáles son sus costos, con el fin de conocer la carga administrativa que enfrenta en relación a los diferentes trámites. Esto implica entrevistar al personal de las empresas responsables de hacer los trámites en cada sector de la economía, es decir, híjole, tengo que irlos a conocer caro, ¿verdad? Y se centra solo en una parte de costos, no en los beneficios. Es decir, sí, es caro, pero por ejemplo, uno de los trámites que puede ser caro son los permisos de construcción, pero el permiso de construcción colabora o contribuye a preservar los bienes de los inversionistas, ¿verdad? Sí, alguien quiere hacerlo rápido, pero ¿qué pasa si se le cae en un temblor? Eso no puede ser, ¿verdad? Entonces también ayuda a preservarlo. Entonces no solo hay que ver el costo, sino que también el beneficio. Costo-beneficio es sumamente crítico e importante. Entonces, mientras que el modelo de coste estándar, eso sí no lo quitan los modelos que vamos a ver, todos se concentran en el costo. Modelos alternativos. México desarrolla lo que se conoce como Simplifica. Eh, y es ampliamente utilizado en México e incluso ha sido exportado a otros países, incluso en El Salvador lo aplicamos. Basado en la misma estructura del modelo de coste estándar, se basa en el conocimiento de los funcionarios públicos de las dificultades que experimentan los usuarios para cumplir con los requisitos. Básicamente, una vez levantada la información de los trámites, se le pide al funcionario, al que está en ventanilla, al que conoce el trámite, qué tanto le cuesta al ciudadano obtener lo que estamos haciendo. Y ellos tienen una visión muy buena de cuánto podría costar, cuánto tiempo le dedican, no costo dinero, sino que cuánto tiempo después regresan con el trámite, ¿verdad? Cuánto tiempo, qué es lo que más les cuesta. Ellos lo dicen y tienen conocimiento. Obviamente no es tan preciso como el modelo de costeo estándar, pero es una aproximación bastante buena. Nosotros lo hicimos en el 2017. Nos concentramos en los ministerios, que fue la instrucción y con quienes podíamos trabajar en ese momento, y hicimos un cálculo, creo que andaba por los 400 millones de dólares que costaban los trámites al Estado, a la población, cumplir los trámites de los ministerios en ese momento, ¿verdad? Fue bien interesante, pero sí es un esfuerzo grande. Y actualmente está siendo impulsado por el BID.
para hacer mediciones en Latinoamérica. Incluso nosotros estamos trabajando con el BID para ver cómo nos podría servir ese modelo, ¿verdad? Que ellos están impulsando, esa metodología. Sin embargo, requiere este modelo alguna información estadística que no tenemos actualizada en el país, entonces eso nos limita, porque los datos del último censo económico fueron, creo que 2005, 2004, y 20 años después la situación ha cambiado mucho, ¿verdad? Entonces, ahí estamos evaluando eso. Hay un método simplificado de medición de cargas administrativas desarrollado por España, ¿verdad? Y es usado ampliamente. Este es todavía más simple que el modelo que simplifica. Siempre basado en la estructura del modelo de costador estándar, pero lo que hace es que genera una tabla de costos, ¿verdad? Estándar, o sea, genera una tabla con una cantidad de ítems y cada trámite se evalúa cuáles de esas actividades realiza y esas actividades se le ha determinado un valor, ¿verdad? Un precio, digamos. Y entonces yo cuando analizo un trámite veo qué actividades de esas se hacen y le aplico el valor, ¿verdad? Como les digo, es muy simple su aplicación, ya que básicamente agarro el trámite, agarro la tabla, veo que se aplica y determino el costo, ¿verdad? Vamos a hacer algo al respecto. Ese se multiplica luego por la frecuencia anual, ya habíamos visto, por la población, ¿verdad? Población por el número de veces que se hace por año, y eso ya nos permite determinar la carga administrativa generada por el trámite. En España, cada vez que se va a hacer una reforma legal o quieren hacer un cambio a los trámites, deben determinar la carga administrativa y demostrar que con ese cambio están reduciendo la carga administrativa que impacta en los ciudadanos. ¿Okay? Luego, viendo estos modelos, identificando nuestras limitantes, nosotros hicimos una metodología propia basada en la metodología del modelo simplificado de España, ¿verdad? Y esta metodología es la que vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos utilizar para el modelo que le llamamos el modelo OMR? Basado en el método de simplificación de medición de cargas administrativas de España, lo analizamos y lo adaptamos hacia nosotros, ¿verdad? La reducción de cargas administrativas presenta dificultades en su aplicación. Si aplicamos directamente lo que ya tenemos, el modelo de costeo estándar es complicado. El modelo de costeo estándar requiere un proceso de medición, incluso el modelo de simplificación. No tenemos estudios generales o estadísticas fiables en el país sobre gastos generados por obligaciones impuestas a ciudadanos y empresas, y es caro hacerlos. Esos estudios es caro. También tenemos falta de estudio de la gestión interna de las empresas. Entonces, esto nos llevó, analizando esta situación del país, nos llevó a determinar el modelo de España es más interesante y nos vamos a basar en eso, ¿verdad? Porque es más simple y lo podemos aplicar de forma muy directa. Ya lo aplicamos en 2 instituciones y hemos obtenido resultados interesantes. ¿Qué hemos hecho? Nosotros tenemos en nuestra plataforma más de 4,000 trámites cargados, no todos completamente, pero más de 2,000 ya están con solicitudes de inscripción. Entonces tenemos mucha información, nos pusimos a analizar los requisitos, los procedimientos que tienen, tratar de estandarizarlos, ver qué se repetía, etcétera. También hicimos un trabajo de campo limitado dentro de nuestras posibilidades, en lo cual empezamos a determinar cuánto costaba hacer un estudio, cuánto costaba una certificación por notario, cuánto tiempo se le dedica, puede dedicarle una persona cuando hace un trámite presencial, porque es bien interesante desde dónde sale el ciudadano. Se tiene que transportar hacia nuestras instalaciones, hacer fila, luego que lo atiendan, luego tiene que regresar a su lugar de origen, a su empresa o a su vivienda, y luego tiene que ir a retirar la resolución. Si se fijan, hay una serie de costos asociados al ciudadano, eso los tratamos de modelar, ¿ya? Como les digo, hicimos un trabajo de campo preguntándole a una serie de notarios cuánto cobraban por ciertos trámites, preguntando a especialistas en sectores cuánto cobraban por un diseño arquitectónico, por un diseño eléctrico, por un diseño estructural, un estudio hidrológico, un estudio de impacto ambiental, etcétera, ¿verdad? Empezamos como a recopilar esa información
Y con eso logramos hacer una estructura de costos asociados a los diferentes elementos exigidos con el fin de determinar el costo administrativo de esto, ¿verdad? La fórmula es la misma, costo unitario por frecuencia por población, ¿verdad? La fórmula es la misma, donde la carga administrativa que se genera el trámite es esta. Este es el costo unitario del trámite, ¿verdad? Determinado en función de los parámetros tiempo destinado a la actividad y costo por unidad de tiempo del modelo de costeo estándar, eso es lo mismo, frecuencia anual con la que debe realizarse el trámite y la población que debe realizarlo. Es decir, es la misma fórmula, pero aquí es donde está el kit del asunto. ¿Cómo determinar el costo unitario de un trámite en especial? Lo que hicimos fue, como les dije, agarrando el modelo español, determinar una tabla con elementos de costo estándar. Por supuesto, eso está, conforme vayamos aplicándolo, vamos a tener más experiencia y podemos agregar o quitar elementos, estudiarlo, ¿verdad? Pero por el momento hemos hecho una estandarización de esos. La estimación de estos elementos de costo se ha realizado tomando en cuenta datos recabados con especialistas, estadísticas publicadas y baremos públicos. Hemos ido a investigar elementos, como yo les decía, de traslado, de cuánto cobran los especialistas, el tiempo que se le dedica. Hemos hecho una serie de estimaciones. Y el costo unitario de un trámite debe identificar cuáles elementos de la tabla aplican y luego realizar la sumatoria de estos resultados. Es decir, no todas las actividades que hemos puesto en la tabla se aplican para todos los trámites. Entonces, cuando yo analizo un trámite, tengo que ver qué se aplica y qué no se aplica. ¿Okay? Bien, esta es la tabla a la que hemos llegado. Es decir, el elemento de costo, presentar una solicitud, ¿verdad? Acto por el cual se hace la entrega de la solicitud a la administración pública o se retira el resultado. Hemos determinado un costo estimado, no es un dato matemático, es una estimación que hemos hecho, es de $17 si es presencial y de solo $6 si es en línea. Es decir, como el tiempo que yo le dedico en la computadora a ingresar, entrar al formulario y presentarlo. Ahora bien, ese formulario me pide que yo presente cosas anexas, ¿verdad? Cada requisito que va anexo a ese formulario, como lo tengo que llevar hasta el lugar de origen o lo tengo que subir en la computadora, pues hemos determinado un costo, si es $1, perdón, si es presencial y 50 centavos si lo hacemos vía la computadora. Los datos que van en el formulario es información que tenemos que averiguar. Ya, alguna ya la tenemos muy rápido, pero otra posiblemente tengamos que ir a averiguar. Me piden, mire, cuál ha sido las ventas anuales que ha tenido, me pide cuál es el número de registro de tal cosa, y eso le dedica tiempo. Muy poco, pero a veces hay formularios que son sumamente extensos y que requieren mucha data que se le incorpore. Entonces, aquí no importa si es presencial o en línea, llenar ese formulario, pues es $1 por cada dato que me piden, ¿verdad? Pero si me piden estudios o memorias técnicas, no sé, mire, quiero un estudio de impacto ambiental, quiero un estudio hidrogeológico, quiero un estudio de migración de aves que le pidieron a una institución cuando estaba construyendo, un estudio vulcanológico, quiero ver el estudio del comportamiento químico del producto que estamos viendo, quiero un estudio de la inocuidad de los alimentos, etcétera. Cada estudio hemos determinado que cuesta $3,700 promedio. Algunos podrán ser más caros, otros podrán ser más bajos, pero para poderlo estandarizar llegamos a ese monto. Si yo lo llevo libros, ¿verdad? Estos datos de aquí, por ejemplo, presentar la solicitud es una sola vez. Pero estos tres primeros que vimos, estos tienen este número 1, significa que es un monto por cada requisito, documento, evento o estudio requerido, ¿verdad? Si cada dato que me piden va a ser $1, cada estudio que me piden, cada dato dentro del formulario va a ser $1, pero cada estudio que me piden va a ser $3,700, ¿verdad? Luego, llevar libros, la normativa me dice, pero usted debe llevar la contabilidad.
Ok, como ya vimos, no todo es cargado a la normativa, pero la llevanza de libros, estos son montos anuales, los que tienen dos son $1,100 anuales, o si me piden llevar un registro, por ejemplo, una bitácora de la construcción de un edificio, son $1,100 por año. Y esto no importa si es digital o presencial, porque igual tengo que llevarlo, ¿verdad? Es el costo de hacerlo. Si me piden legalizar un documento, una certificación, eh, lo hemos definido que puede costar $30 en promedio, ¿verdad? Hay menos, hay gente que la pueden hacer gratis, pero hay otros que le van a cobrar mucho más. Y yo tengo que hacer anuncios, por ejemplo, yo tengo que comunicar. Hay una serie de trámites que le dicen, no, usted tiene que hacer una publicación en periódicos de mayor circulación y no sé qué, y va a ser 2 o 3. Bueno, cada obligación de comunicación cuesta $85 en promedio. El control interno de un profesional. No, aquí hay que tener una persona que esté a cargo de esto, ¿ok? Eso va a costar $3,800 anuales, porque, por ejemplo, están los regentes, y los regentes, o sea, no es que están ahí de planta, ¿verdad? Sino que al año, digamos, se le paga eso, o voy a tener un auditor. Entonces, ahí el promedio que hemos considerado esto. No, perdón, las auditorías o controles por organizaciones o profesionales externos, el auditor esta parte, es cierto, este cuesta $500 por cada proceso que me pidan, ¿verdad? Cada auditoría, cada proceso, cada inspección. Atención a inspecciones, es decir, el tiempo que yo voy a dedicarle como usuario a recibir inspecciones de parte del ciudadano, ¿verdad? Son $6 por cada vez que me pidan hacer una inspección, porque simplemente lo voy a acompañar, no tengo que hacer más. Y si me obligan a hacer una consulta pública, que hay varios procesos donde me dicen usted tiene que hacer consulta pública, eso cuesta $750, y ya que no importa si es presencial o virtual, eso es lo que está costando. Vamos a hacer un ejemplo, pero no sé si tienen dudas o comentarios de esto que estamos discutiendo. Me gustaría que expresaran sus comentarios, porque a veces me da la impresión que pues, el mensaje no llega. Bien. Hay dos personas que han levantado la mano. Veamos, Orlando, no una persona, Orlando. Muy buenos días, muchas Buenos gracias. días. Nada más consultar, ¿y esta base podría ser vigente indiferente de qué tipo de trámites se estuvieran realizando? Es decir, si estamos gestionando en materia de salud o si es en el ámbito jurídico o si es cualquier otro tipo de trámite. Todo trámite. Cualquier trámite que usted quiera gestionar, empresarial o incluso personal, se le puede calcular el costo. La carga administrativa, ¿verdad? No es el costo total, porque a veces hay cosas que sí son inversiones específicas que hay que hacer, producto de la normativa. Pero aquí O sea, estamos hablando de la carga administrativa, sí. Cualquier trámite. es decir, Eh, nosotros podríamos hacer referencia entonces a este estudio. sí, claro, claro que sí. Perfecto, muchas gracias. Muy amable. Francisco me pregunta si aplica para toda la institución. Aplica trámite por trámite y por supuesto, si yo analizo todos los trámites de una institución, yo puedo determinar la carga administrativa que está imponiendo la institución a los ciudadanos. Sí, 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 puedo hacerlo para eso. Ya, pero tendría que agarrar todos sus trámites y determinar, aplicarle la metodología. Vaya, Ana Ruth, me dice, lo único es que los costos deben estar al alcance de los ingresos de la población. Pues no, no tiene vinculación con los ingresos, es que la regulación impone esos trámites. Y sí es interesante porque cuando también recordemos que estos no son salidas de efectivo, aunque algunas sí son salidas de efectivo, pero cuando nosotros vemos este costo, podemos darnos cuenta que tan gravosos somos para la población. Nos damos cuenta que un trámite puede costar $10,000, $15,000, y entonces ya uno se pone en qué pensar, ¿no? Porque
El problema que muchas veces tenemos es que nos quedamos centrados en la gran empresa y decimos, no, si no es para tanto. Pero resulta que ese trámite también lo tiene que hacer la microempresa. Y entonces lo que hacemos es lo que se conoce en economía como una barrera de entrada. Ya, lo ponemos tan caro que solo los grandes pueden hacerlo. Y entonces, en lugar de incentivar el desarrollo económico, estamos poniendo barreras, ¿ya? Que eso sucede con las tarifas, por ejemplo, donde uno puede identificar, mire, pero si pone esta tarifa, está dejando fuera un montón de gente. O sea, le está vetando el ingreso a un montón de gente. Pues es lo mismo con los trámites. O sea, nosotros no nos damos cuenta. Pero, por ejemplo, hay instituciones que solamente atienden aquí en San Salvador. Y si alguien está en Morazán y necesita hacer ese trámite, se en cuenta el costo para esta gente. Transportarse desde Morazán a San Salvador, hay que salir, ¿qué? 3 de la mañana, ¿ya? Y hay que tomar varios buses. Y si vienen en su propio vehículo, el costo del transporte es enorme. Es decir, eso es lo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Esta metodología nos permite identificar con limitantes, por supuesto, pero nos permite aplicarlo de forma estándar a todo el país. Roxana me dice, esta lista de costos, como ustedes lo han elaborado, ¿para qué sirven como referencia? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es aplicarlo a los trámites de las instituciones, no a todas, todavía no lo hemos hecho de forma masiva, pero nos va a permitir decirle a la institución, mire, la carga que usted pone es tanto. Cuando usted haga su plan de mejora regulatoria, podemos recalcular su carga y usted puede decir que le ha ahorrado al país tanto dinero. Es decir, usted puede decir que el impacto económico se ha reducido o darse cuenta que cuando está poniendo una regulación va a subir la carga hacia el ciudadano, ¿verdad? Que a veces es necesario. Sí, porque el objetivo que estamos buscando es muy, muy bueno. Hace poco tuvimos unos reglamentos técnicos para controlar unas enfermedades en los pollos. El Newcastle se llama la enfermedad. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque esa enfermedad puede dañar toda la industria y puede dañarnos a nosotros como humanos que consumimos ese producto, ¿verdad? Pero también hay que tener claro que estamos imponiendo una carga al ciudadano, ¿ya? Y eso es lo que nos permite la metodología, saber esa carga. Y conociendo eso, podemos buscar cómo reducir esa carga. De todo lo que se ha explicado, ¿habrá respaldo legal? Mire, esta es una metodología, no es una obligación. Entonces, no es que estamos obligando a hacerlo. Lo que nosotros vamos a hacer es aplicarlo a los trámites de ustedes, ¿verdad? Y vamos a buscar darles información para que tomen sus decisiones. Yo ahí sí quiero hacer muy buena la pregunta, porque usted puede estarle aplicando una gran carga al ciudadano, ¿verdad? Y hoy que acaban de pasar las elecciones, hay que decirlo, el ciudadano va a agradecer que usted le esté quitando carga, ¿verdad? Pero cuando usted le pone carga, lo resiente, ¿ya? Y usted se va a ver impactado. Entonces, muchas veces en el Registro Nacional de Trámites discuten con las instituciones reducir carga, que aunque tenga base legal, es innecesaria y solamente es gravosa para el ciudadano. Y usted puede, con base a la LPA, para simplificar trámites, usted puede reducirla, aunque su ley diga que sí. Entonces, la metodología es un apoyo para que ustedes puedan hacer mejor sus planes de mejora regulatoria, enfocarlo en aquellos trámites que están imponiendo demasiada carga al ciudadano. Mayra, ¿para qué instituciones son estos costos? Salvador, ya le voy a dar la palabra, termino lo que estaba escrito. Para todas. Cualquier institución que haga trámites puede aplicarlo, ¿verdad? Y saber cuál es la carga que le está imponiendo al ciudadano. No lo tenemos publicado todavía, cómo hemos hecho ese respaldo, pero sí podríamos generar algo. Hicimos, ¿cómo se llama esto? Investigación con compañeros, a los abogados de la oficina, le pedimos que preguntaran a sus amigos. No es una investigación excesivamente científica, ha sido una buena aproximación que nos permite generar una estructura. Algo que hablábamos con España a principios de este año es que el número no es tan importante, si es 7, 10, 50 o 100, como el cambio de ese número. Si usted tiene una carga de 100 y después de hacer mejora lo baja a 80, usted ha logrado un gran éxito, ¿ya?
Entonces, el número per se, ellos no lo decían y lo han aplicado desde hace más de 10 años, 12 años, si no me equivoco. No es tan importante, tanto que ellos ni siquiera lo han actualizado en estos 12 años, sino que lo que importa es que esa metodología le permite identificar un número de su carga administrativa y luego decir, he bajado un 10, un 20, un 30, un 40% de la carga que pongo al ciudadano. Patricia me dice, ¿esos costos son para los ciudadanos? ¿Cómo determinar el costo que incurre la administración en emitir un trámite? Son costos para los ciudadanos. Estamos pensando cómo hacer una metodología para el costo hacia la administración pública. Sin embargo, yo sí quiero comentar que nuestra razón de ser es el ciudadano, ¿verdad? Viabilizar los procesos del ciudadano. Por supuesto que tenemos que controlar nuestros costos y viabilizando y simplificando los trámites al ciudadano, también vamos a simplificar nuestros costos. Y sí estamos preparando una metodología para el ciudadano, ¿verdad? Para las instituciones, para saber cuánto le cuesta, pero es un poquito compleja porque básicamente es los modelos de costeo tradicionales que han habido, pero vamos a desarrollarla. Salvador, usted ha levantado la mano, adelante. Salvador no se le escucha, no sé si activó el micrófono. Hola, Ahí sí, hola, hoy hola. sí, hoy sí Hoy se sí. escucha. Perfecto, ingeniero, gracias. No, únicamente me generaba interrogante por esto de la comparación en cuanto a las dos columnas, el hecho de que en la mayoría de los puntos el costo presencial era básicamente el mismo que en línea. Correcto. Entonces, sí nos podía ampliar un poco, ingeniero, por todo lo que ella explicó de la fórmula del impacto, lo entiendo, pero sí me llamó bastante la atención que digamos que básicamente la virtualidad en este caso no está siendo un elemento muy diferenciador en los elementos. No, no lo es, no lo es. Esa es una de las conclusiones y gracias por comentarlo. Uno de los impactos que tuvimos cuando nosotros lo vimos, porque no es que la virtualidad sea mala, eso hay que decirlo claramente, al contrario, es muy buena para el ciudadano. Yo al inicio alabé mucho al Ministerio de Hacienda de cómo le dio la transformación al trámite, ¿verdad? Sin embargo, si yo le estoy pidiendo estudios, no importa si lo presento virtual, la solicitud o lo hago presencial, el estudio es el estudio. Mire, yo le pido un estudio de impacto ambiental. Pues sí, voy a tener que contratar un profesional y ese profesional, según me decía en el Ministerio de Medio Ambiente, se va a tardar alrededor de 6 meses en hacer el estudio. Es caro. O sea, lo que es más crítico, identificar esos requisitos complicados que estamos pidiendo a hacerlo virtual. Es decir, la virtualidad ayuda y es fabulosa. Media vez yo he simplificado el trámite y he mejorado el trámite. Pero si no, yo hago si yo me concentro en esto, yo voy a obtener un trámite en línea, pero que es un gran relajo. Como decía nuestra directora, estoy digitalizando la grasa. Y eso no tiene sentido. Es decir, es más importante centrarnos en el trámite, en los requisitos. Y una vez simplificado y mejorado, entonces lo hago virtual y va a ser un impacto increíble, ¿ya? Por ejemplo, el procedimiento que hicieron con el pasaporte, ¿ya? Simplificaron los requisitos, simplificaron el proceso interno. Y una vez hecho eso, ¿ya? Hicieron un sistema informático, pero interno, para procesar el trámite. Entonces usted llega a sacar el pasaporte y en menos de 30 y 40 minutos usted está fuera con su pasaporte, ¿verdad? ¿Lo hicieron en línea? No, no lo hicieron en línea. Hasta hace poco han anunciado que usted puede hacer el proceso en línea, pero sin estar en línea el proceso ya era espectacular, ¿ya? El DUI similar, el DUI obviamente no se puede hacer en línea, el CNR ha simplificado un montón sus trámites y hasta hace relativamente poco ha empezado a hacerlo virtual, aunque no todos se pueden hacer virtual por distintas restricciones. Entonces, ¿la virtualidad es importante? Sí, es muy importante, pero no deberíamos empezar por ahí. Debemos empezar por nuestros requisitos, por nuestros trámites, por eso que tiene un gran impacto hacia la ciudadanía, ¿verdad? Eso que tenemos que cuestionarnos.
es importante, vale la pena y sobre esa base vamos a tener resultados, ¿no? Para nosotros fue muy importante y cuando mostramos los resultados a las instituciones con las que hemos aplicado esto, sí, nos hace pensar mucho, ¿ya? No sé si me expliqué. Sí, sí, ingeniero, me queda muy claro. Muchísimas gracias. Bien. Veamos un ejemplo de aplicación, ¿verdad? Porque esto está teórico muy interesante, pero veamos un ejemplo. Veamos si un trámite establece los siguientes requisitos y condiciones. Forma de presentación del trámite presencial. Formulario con 7 elementos de información requeridos. Me piden un formulario y me piden 7 datos, 7 información dentro del formulario, ¿verdad? Me piden presentar 2 requisitos anexos, ¿verdad? Y uno de esos requisitos debe ser legalizado por notario, ¿verdad? Entonces me piden eso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos forma de presentación presencial, un formulario, ya tengo un costo, pero además me piden 7 elementos dentro de ese formulario, me piden 2 requisitos anexos y uno de ellos debe estar legalizado por notario. Entonces, esto lo podemos hacer así. Presentar la solicitud, ¿verdad? 1, $17, llevo 17. 7 elementos dentro del trámite, $7 por $1, $7. 2 requisitos anexos, son $1 cada uno, $2, pero uno de ellos me lo piden que sea legalizado, o sea, tengo que irlo a legalizar por notario, eso me cuesta $30, la sumatoria de esto me da 56. Este es la carga administrativa del trámite, ¿verdad? ¿Dónde se concentrarían, pregunto ustedes, para mejorar este trámite? ¿Dónde se concentrarían sus esfuerzos? Ok. Mayra pregunta que si le podría explicar cuando dicen que el costo no lo paga el usuario. Sí, porque, por ejemplo, ir a presentar el trámite no es que el usuario saca $17, aunque sí paga transporte, digamos. Pero no solo es que paga transporte, sino que deja de trabajar. Alguien tiene que dejar de trabajar para ir a presentarlo. Si es una microempresa, deja de producir, deja de vender. Y entonces eso es lo que está tratando de determinar esto, ¿verdad? Que llevar cada formulario, llevarlo cargado, eso es lo que está diciendo. No es que lo paga, pero sí es un costo para él porque de nuevo deja de hacer cosas, ¿verdad? A eso se refiere. En este caso, legalizarlo, sí estamos hablando de una salida de efectivo, ¿verdad? Entonces, no necesariamente son $56 que el usuario saca, aunque en este caso el legalizarlo sí, alrededor del promedio de $30 que puede estar requiriendo, ¿verdad? Ahora, de nuevo, no sé, no sé dónde me concentro yo para mejorar este trámite. Roxana me dice, me concentro en el último elemento porque es el más caro. Claro, fíjense que lo interesante de esto, ¿verdad? Yo esto, legalizarlo, tengo que irme a cuestionar. Y ojo con esto, no estamos diciendo que hay que eliminarlo. Estamos diciendo que ustedes deben analizar, ¿realmente lo necesito legalizado este documento? Por ejemplo, a veces piden copia certificada por notario de la escritura de constitución. ¿Por qué la piden certificada por notario? Porque quiero asegurarme de que no hayan falseado la escritura. El problema es que el notario no puede dar fe que la escritura sea verdadera o falsa. Lo que da fe es que la copia es acorde al original que me presentaron, pero no estoy dando fe que el original sea original y sea legal. ¿Me explico? Entonces, muchas veces pedimos copias certificadas de documentos, pero realmente no estamos obteniendo ningún beneficio. ¿Ya? Podríamos exigir, mire, si usted quiere, traiga legalizado, pero yo lo que le pido es que me traiga el original y la copia. Y el que esté en ventanilla confronta la copia con el original, le devuelve el original y ya seguimos el proceso, ¿ya? Es decir, yo podría evitarme este costo, ¿verdad? Y una vez evitado este costo, ya me voy a concentrar en hacerlo presencial, virtual, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya es el siguiente costo, pero lo primero es identificar el punto más gravoso de lo que estoy haciendo y ahí concentrar mis esfuerzos.
No sé si hay alguna consulta o comentario. Si se fijan, el trámite, analizar el trámite es relativamente sencillo. Yo lo que tengo que hacer es sentarme con la persona que hace el trámite y hacerle un par de preguntas, ¿verdad? O básicamente con la información del trámite ya tengo bastante de la información necesaria. Entonces el esfuerzo para determinar el costo es relativamente bajo. Permítame. Perdón que me dio tos, un poquito de tos. Sí, Roxana, hay trabajo por hacer. Yo, digamos, estaríamos pensando en cómo aplicar esto, ¿verdad? Básicamente nos vamos a ir sentando con las instituciones que lo requieran para poder analizar, pero primero deben estar cargados sus trámites en si mejora, ¿verdad? Para poderlo hacer. El CNR, por cierto, lo tiene en si mejora la mayoría de sus trámites y seguimos trabajando para incorporar más. ¿Ya? Pero ya la mayoría están solicitados. Entonces podemos determinar el costeo. Incluso podemos determinar el costeo antes de simplificarlo y después, por ejemplo, para los planes de mejora regulatoria, sería un elemento que nos podría ayudar un montón a hacerlo. Bien, nos falta un último elemento y es si se asume que este trámite se debe realizar una vez por año y que la población que debe realizarlo al año asciende a 2.000 personas naturales o jurídicas, el costo administrativo sería costo administrativo por frecuencia por la población, ¿verdad? Es decir, $112,000 anuales, ¿ya? $112,000 anuales, que sería la carga administrativa que este trámite le da a la sociedad. Si se fijan, ya son números interesantes. Me dicen de la Unión, muy cierto lo que usted dice, pero si estamos claros que la LPA prohíbe determinantemente estar pidiendo información que ya esté en la base de datos de cualquier institución de gobierno, sí, quiero ver si sí ya lo pide, pero eh, muchas veces las instituciones no tienen acceso a eso, por decir algo. El CNR ya tiene el registro de todas las empresas, ¿verdad? Pero para tener acceso tengo que hacer un proceso. Entonces hay muchas instituciones que piden esa copia, piden ese documento, ¿verdad? Y lo que la LPA dice es que para mientras hay que trabajar en los procesos de interoperabilidad. Cuando logremos esos procesos de interoperabilidad, entonces vamos a eliminar un montón de requisitos, ¿verdad? Eh, A veces también uno pide cosas y no lo usa para nada. O sea, uno realmente tiene que sentarte con la parte técnica y decirle, ¿para qué te sirve este documento? De nuevo, había una institución que para un permiso pedía el trámite, el plano eléctrico, el plano hidráulico, el plano estructural del edificio, pero no tenían ingenieros para evaluarlos. ¿Y para qué los piden? No, es que necesitamos identificar las dimensiones. Ah, ok, entonces pidan el plano arquitectónico, pero no esté pidiendo otros requisitos que ni siquiera los puede evaluar, pues. No tiene la expertise ni el conocimiento para hacerlo. ¿Ya? Y eso frecuentemente se quejan los ciudadanos de cosas que se les piden que no están. Ahora, como les digo, identificando la carga, dónde está, yo puedo concentrar mis esfuerzos en esa línea. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, es clave hacer esa revisión de los requisitos porque a veces es por costumbre que piden documentación sin que realmente sean necesarios. Sí, o a veces lo piden solo porque está en la ley, ¿verdad? Ya la LPA nos da una salida para eso, ¿verdad? O sea, si usted no lo necesita, no lo pida, aunque la ley diga que lo pida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está simplificando el trámite.
Entonces podemos hacer ese esfuerzo, ¿verdad? De verdad les digo, cuando uno empieza a discutir aquí, los compañeros del Registro Nacional de Trámites se sientan a discutir con las instituciones y les discuten muchos de esos requisitos, ¿verdad? Y llegan a acuerdos para revisarlos. Por ejemplo, las declaraciones juradas, y además piden declaración jurada certificada por notario. Y uno dice, pero me decía alguien, es que mira, una declaración jurada básicamente es, le juro por Diosito que no lo estoy mintiendo, ¿verdad? Pero si alguien me va a mentir, me va a mentir. No, me firma cualquier declaración jurada solo porque sí. Entonces, por esos 2 o 3 que nos quieren jugar la vuelta, obligamos a todo mundo que gaste en hacer una declaración jurada certificada por notario. Hay que pensarlo muy bien. ¿Realmente lo necesito o no? Hay casos donde se requiere, pero la mayoría no. La mayoría no. Consultas. Bien, si no tenemos más consultas, pues les agradecemos la participación. Y bueno, estamos siempre pendientes, tenemos otros eventos más adelante. Muchas gracias, ingeniero Juárez. Excelente capacitación. Gracias, ingeniero. Perdón, Yanira levantó la mano. Ah, ya la quitó. Todavía tenemos unos minutos por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna consulta que tenga, la puede realizar y con gusto el ingeniero le da respuesta. Por el momento les recordamos de que aquellas personas que no han registrado su participación a este evento formativo lo puede hacer a través del enlace que les hemos estado compartiendo a través del chat. A las personas que han registrado su participación, este día les estaremos compartiendo la grabación de esta capacitación y creo que la presentación también, ¿verdad, ingeniero? Sí, claro, claro que sí. Le estaremos compartiendo la presentación. Así que aquellas personas que no han registrado su participación, por favor, hacerlo. Creería que ya no hay más consultas ni más comentarios. Entonces, no nos queda más que reiterar nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por habernos acompañado esta mañana y les esperamos en futuras actividades formativas. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias.